Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. El oficial del registro civil me miraba con esa expresión de paciencia profesional, esperando que firmara la última línea del certificado de matrimonio. A mi lado, Damián permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto de la pared blanca y estéril. No me había mirado a los ojos en toda la ceremonia. ¿Qué palabra tan extraña para describir esto? No había flores, no había música, no había nadie más que nosotros dos, el oficial. Y el peso aplastante de mi desesperación llenando ese cuarto frío y sin alma. El vestido que llevaba puesto ni siquiera era mío, me lo había prestado una amiga que no sabía la verdad, que pensaba que esto era romántico, urgente, apasionado. Si supiera, el bolígrafo raspó contra el papel. Mi firma salió torcida, casi ilegible. Valentine Moreno. Pronto sería Valentine Moreno de Cortés. El nombre sonaba falso incluso en mi mente. ¿La acepta a este hombre como su legítimo esposo? La voz del oficial resonó en la habitación vacía. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. En ese preciso momento, mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso que colgaba de mi hombro. No necesitaba mirarlo para saber qué era. Otra notificación del hospital. Otro recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. 47.000 euros en deuda, pago final requerido o se suspende el tratamiento. Cerré los ojos y vi el rostro de Lucía, mi hermana, mi responsabilidad, mi mundo entero reducido a una niña de 16 años, luchando contra un cáncer que la estaba consumiendo día tras día. Sí, susurré. Luego, más fuerte, con una firmeza que no sentía. Sí, acepto. Damián firmó después de mí. Su firma fue rápida, eficiente, como si estuviera cerrando un contrato de negocios, que era exactamente lo que esto era. 2 meses antes, yo no sabía quién era Damián Cortés. 2 meses antes, mi vida era diferente. Difícil, sí, pero mía. Trabajaba como diseñadora gráfica en un estudio pequeño, ganaba lo suficiente para pagar un apartamento modesto y asegurarme de que Lucía tuviera todo lo que necesitaba. No éramos ricas, pero estábamos bien, estábamos juntas. Entonces llegó el diagnóstico de osteosarcoma, una palabra que cambió todo. El oncólogo nos explicó con voz gentil pero firme que el cáncer de Lucía era agresivo pero tratable. Había una terapia experimental nueva, con altas tasas de éxito. El problema era simple y devastador, costaba 150.000 euros, y el sistema público de salud no lo cubría. Sin el tratamiento, le damos 6 meses, dijo el doctor, y yo sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Tal vez menos. 6 meses. Mi hermana tenía 16 años. Todavía no había terminado el instituto. Soñaba con estudiar fotografía. Tenía toda una vida por delante. Hice todo lo que pude. Tomé todos los turnos extras que me ofrecieron en el trabajo. Vendí mi coche, mis joyas, todo lo que tenía algún valor. Creé una campaña de crowdfunding que compartí hasta el cansancio en redes sociales. 3.000 euros. Eso fue todo lo que conseguí. 3.000 euros de los 150.000 que necesitaba. Nuestros padres habían muerto en un accidente de tráfico 5 años atrás. No teníamos más familia. No teníamos a nadie excepto la una a la otra. Una noche, después de un turno de 14 horas, me derrumbé en la oficina, literalmente. Me encontré sentada en el suelo del baño, llorando con una violencia que no podía controlar, golpeando las baldosas con las manos como si el dolor físico pudiera aliviar el dolor interno. Mi jefa me encontró así. Valentine, tienes que cuidarte, me dijo, ayudándome a levantarme. No puedes ayudar a Lucía si tú también te derrumbas. No tengo el dinero. Las palabras salieron rotas, patéticas. No sé qué hacer. No sé cómo salvarla. Hubo un silencio largo. Luego, con voz dubitativa, mi jefa dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Conozco a alguien. Es no convencional, pero si realmente necesitas dinero, tal vez pueda ayudar. Así fue como conocí a Damián Cortés. El restaurante donde nos encontramos era del tipo de lugares donde nunca había estado. Todo era elegante, discreto, caro. Me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo y mi bolso desgastado. Damián ya estaba sentado cuando llegué, un hombre de 42 años. Impecablemente vestido, con una presencia que comandaba atención, sin esfuerzo. Era guapo de esa manera fría y controlada que intimida.
No perdió tiempo en cortesías. Me han dicho que necesitas dinero, mucho dinero, y rápido. Mi hermana está enferma, dije, odiando lo vulnerable que sonaba mi voz. Necesita un tratamiento que cuesta 150.000 euros. Damián asintió como si estuviera escuchando información sobre el clima. Tengo una propuesta para ti. Necesito una esposa. Legalmente, por 2 años, vivirías en mi casa, mantendríamos las apariencias en público. A cambio, te pagaría 200.000 euros por adelantado y otros 100.000 cuando nos divorciemos. Los gastos médicos de tu hermana estarían cubiertos de inmediato. Me quedé sin habla. Esto no podía ser real. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. El testamento de mi padre, explicó con la misma voz plana, para mantener el control de la empresa familiar. Debo estar casado antes de cumplir 42 años. Eso es en 3 semanas. No tengo tiempo para una relación real. Ni interés en una. Sacó un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Un contrato. Estaba todo allí, las condiciones, las reglas, los pagos, habitaciones separadas. Sin preguntas personales, sin involucramiento emocional. Esto es una transacción comercial, nada más. Leí el contrato con manos temblorosas. Era frío, clínico, completamente desprovisto de cualquier romanticismo. Y era la salvación de Lucía. Necesito tiempo para pensarlo, dije, aunque ambos sabíamos que no había nada que pensar. Tienes 24 horas. Damián se levantó, dejando una tarjeta de visita sobre el contrato. Después, la oferta expira. Esa noche visité a Lucía en el hospital. Estaba dormida, tan pálida y frágil, bajo las sábanas blancas. Le tomé la mano con cuidado, sintiendo lo delgados que se habían vuelto sus dedos. Perdóname, susurré. Perdóname por lo que voy a hacer. Firmé el contrato a la mañana siguiente. El tratamiento de Lucía comenzó ese mismo día. Ahora, 2 meses después, estaba casada con un extraño. El oficial nos declaró marido y mujer. No hubo beso. Damián me tendió la mano formalmente y yo la estreché. Su piel estaba fría. Me mudé al apartamento de Damián esa misma tarde. Era un ático moderno en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, todo cristal, acero y líneas minimalistas, frío, hermoso y completamente sin vida. Tu habitación está al final del pasillo a la izquierda, dijo Damián, señalando sin mirarme. El ama de llaves viene los martes. Si necesitas algo, déjale una nota. Yo trabajo mucho, así que rara vez estaremos aquí al mismo tiempo. Y así comenzó mi matrimonio. 2 extraños viviendo en el mismo espacio, orbitando el uno alrededor del otro sin tocarse nunca. Damián salía temprano y regresaba tarde. A veces no regresaba en absolutos. Mandaba un mensaje escueto en Barcelona por 3 días o reuniones en Madrid hasta el viernes. Asistimos a 2 eventos juntos en esas primeras semanas, una inauguración de galería de arte y una cena de negocios. En público, Damián desempeñaba su papel perfectamente. Me tomaba de la mano, me presentaba como su esposa. Sonreía de esa manera encantadora que probablemente practicaba frente al espejo, pero su mano en mi espalda se sentía como hielo y sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Yo también actuaba. Sonreía, conversaba, fingía que esto era normal, pero cada noche, sola en mi habitación asignada, sentía el peso de la mentira aplastándome. Le había dicho a Lucía que me estaba quedando con una amiga para estar más cerca del hospital. La mentira sabía a ceniza en mi boca cada vez que la repetía. El tratamiento de Lucía estaba funcionando. Los doctores estaban optimistas. Eso era lo único que importaba, me decía a mí misma. Eso era por lo que había hecho esto. Pero en las noches silenciosas de ese apartamento vacío, me preguntaba cuál era el precio real de salvar a mi hermana. Y si 2 años de vivir esta mentira no terminarían destruyéndome de maneras que aún no podía imaginar. Damián Cortés era mi esposo, pero era un completo extraño. Y así tenía que seguir siendo, porque esas eran las reglas del contrato que había firmado con mi desesperación, las reglas que, sin saberlo entonces, estaban a punto de romperse de maneras que ninguno de los 2 podríamos controlar. 3 meses después de la boda, algo cambió. Fue una noche como muchas otras. Damián había llegado tarde, como siempre. Yo estaba en la cocina, incapaz de dormir, preparando café, aunque ya eran casi las 2 de la mañana. Me había acostumbrado a estas noches de insomnio.
A este silencio pesado que llenaba el apartamento cuando ambos estábamos despiertos pero separados por paredes y acuerdos no escritos. Necesitaba revisar unos documentos que había dejado en su estudio. Normalmente nunca entraba ahí, era su espacio privado, su santuario, pero necesitaba un archivo para el trabajo y él me había dado permiso para usar su impresora cuando fuera necesario. La puerta estaba entreabierta, la luz seguía encendida. Y allí estaba Damián, sentado en su silla de cuero, mirando una fotografía con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, siempre tan controlados, tan vacíos de emoción, estaban llenos de algo que me quitó el aliento: dolor, ternura, anhelo. En la foto había una mujer sonriente y un niño pequeño, tal vez de 3 o 4 años, con rizos oscuros y ojos brillantes. Lo siento, dije instintivamente, no quería interrumpir. Damián guardó la fotografía rápidamente en el cajón. Y esa expresión vulnerable desapareció como si nunca hubiera existido. Las paredes volvieron a levantarse. ¿Necesitas algo? Su voz era cortante, profesional. Solo vine a traerte café. Levanté la taza que había preparado. Sintiéndome repentinamente tonta, pensé que tal vez... Gracias. Tomó la taza sin mirarme. Buenas noches, Valentine. Era una dismisal clara, pero mientras salía del estudio, no podía dejar de pensar en esa fotografía, en la forma en que la había mirado, como si estuviera viendo algo infinitamente precioso y irrecuperablemente perdido. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué Damián, el hombre que se había casado conmigo solo por un contrato de negocios, guardaba esa foto como si fuera su posesión más valiosa? La pregunta me persiguió durante días, pero no me atreví a preguntarle. Teníamos un acuerdo sobre los límites, sobre no hacer preguntas personales, y sin embargo algo había cambiado. Había visto detrás de la máscara, aunque solo hubiera sido por un segundo. 2 semanas después, el teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era el hospital. Complicaciones con el tratamiento de Lucía. Necesitaban una consulta con un especialista. En Alemania. Era urgente. El costo, 45.000 euros. No estaba cubierto por el acuerdo original. Me senté en el suelo frío de la cocina, el teléfono todavía en mi mano, y por primera vez en meses me permití realmente llorar, no el llanto silencioso y controlado que me permitía en la privacidad de mi cuarto. Esto fue diferente, fue un colapso completo. Todo el miedo, la presión, la soledad de estos meses explotó de mí en sollozos que no podía controlar. No tenía a dónde ir, no tenía a quien pedir ayuda. El contrato con Damián había sido específico sobre los términos, no podía pedirle más. Ya me había dado tanto, ya había vendido tanto de mí misma por este dinero. Estaba tan perdida en mi dolor que no escuché cuando Damián llegó a casa. No me di cuenta de que estaba allí hasta que lo vi sentarse en el suelo, junto a mí, a 1 metro de distancia, con la espalda contra los gabinetes de la cocina. No dijo nada, no preguntó qué pasaba, no intentó tocarme o consolarme, solo se sentó conmigo, en ese suelo frío a las 3 de la mañana, compartiendo mi silencio roto. No sé cuánto tiempo pasamos así. Eventualmente mis lágrimas se agotaron. Me quedé allí, exhausta, con los ojos hinchados, consciente de que debía verme terrible. El hospital llamó, dije finalmente, mi voz áspera. Lucía necesita. Lo sé, su voz era suave. Más suave de lo que nunca la había escuchado. El doctor me contactó también. Estoy listado como tu esposo en los archivos. No puedo pedirte más dinero. Las palabras salieron rápidas, defensivas. No estaba en el contrato. Yo solo. Buenas noches, Valentín, él dijo, levantándose, pero esta vez no sonó como una dismissal, sonó casi gentil. A la mañana siguiente, el hospital llamó. La consulta en Alemania había sido arreglada y pagada en su totalidad. El viaje estaba programado para la siguiente semana. Damián nunca lo mencionó, nunca pidió reconocimiento ni gratitud, actuó como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado, y ambos lo sabíamos. Después de eso, las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar de maneras pequeñas pero significativas. Damián empezó a llegar a casa más temprano. No mucho, seguía siendo un adicto al trabajo, pero lo suficiente para que ocasionalmente coincidiéramos a la hora de la cena. Al principio comíamos en silencio, pero gradualmente ese silencio se volvió menos incómodo. Empezamos a hacer comentarios pequeños
sobre el clima, sobre las noticias, nada profundo. Pero algo, una noche, sin pensarlo, le serví café, negro, sin azúcar, así le gustaba. Me di cuenta de que había memorizado esto sin intentarlo, otra noche. Él llegó con el postre que yo había mencionado que me gustaba tartaletas de limón de una pastelería francesa. Lo dejó en la mesa sin decir nada, pero sus ojos se encontraron con los míos por un segundo más de lo necesario. Aprendí cosas sobre él a través de estas pequeñas observaciones. Que tomaba el café negro porque así lo hacía su padre, que tenía insomnio crónico, que dibujaba bocetos de edificios a mano alzada cuando estaba estresado, llenando páginas y páginas con líneas precisas y elegantes, que había una cicatriz, apenas visible en su ceja izquierda de una caída de bicicleta cuando tenía 8 años. Él también estaba aprendiendo sobre mí. Notó que horneaba cuando estaba ansiosa galletas, pasteles, pan. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas. Se dio cuenta de que llamaba a Lucía todas las noches a las 8 en punto sin falta, que lloraba durante las películas tristes pero siempre intentaba ocultarlo, limpiándome las lágrimas rápidamente como si fueran evidencia de debilidad. Nunca hablamos sobre estas observaciones, pero estaban ahí, construyendo algo entre nosotros, que no tenía nombre. Un viernes por la noche hubo un evento de la empresa, una gala benéfica en uno de los hoteles más elegantes de la ciudad. Yo llevaba un vestido que Damián había enviado a mi habitación esa mañana, azul medianoche, elegante y caro. Me sentía como una impostora, pero también, por primera vez, un poco como su esposa de verdad. Fue allí donde conocí a Antonio, el medio hermano de Damián. Era todo lo que Damián no era. Encantador, extrovertido, con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Se acercó a mí mientras Damián estaba hablando con unos inversores. Así que tú eres la famosa Valentina, él dijo, tomando mi mano y besándola teatralmente. Mi hermano siempre tuvo buen ojo para adquirir activos valiosos. Había algo en la forma en que dijo activos que me hizo sentir incómoda. Es un placer conocerte, respondí diplomáticamente. El placer es todo mío. Dime, ¿cómo convenciste a mi hermano de finalmente sentar cabeza? Todos pensábamos que moriría solo y amargado, casado únicamente con su trabajo, antes de que pudiera responder. Damián apareció a mi lado, su mano se posó en mi espalda, pero esta vez el toque no se sentía frío, se sentía protector. Antonio, la voz de Damián era tensa. No sabía que vendrías. ¿Y perderme la oportunidad de conocer a mi cuñada? Nunca. Antonio sonrió. Pero había algo afilado debajo de esa sonrisa. Debes traerla a la casa de verano algún día. Tenemos tantas historias familiares que compartir. El resto de la noche, Damián estuvo inusualmente callado. Bebió más de lo normal. En el coche de regreso a casa, finalmente habló. Mantente alejada de Antonio. Su voz era baja, casi peligrosa. Él destruye todo lo que... Se detuvo abruptamente. Todo lo que tocas, completé suavemente. Todo lo que me importa, corrigió. Y hubo algo en su voz que me hizo voltear a mirarlo. Pero él estaba mirando por la ventana, su reflejo oscurecido por las luces de la ciudad que pasaban. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Seguía pensando en la expresión de Damián, cuando habló de Antonio, en el miedo que había visto en sus ojos, en las palabras que casi había dicho. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera, yo me había convertido en parte de eso que necesitaba proteger? 6 meses habían pasado desde nuestra boda, 6 meses de vivir como extraños bajo el mismo techo, pero ahora algo había cambiado. Las paredes entre nosotros se estaban agrietando, y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo, o si realmente queríamos hacerlo. Lucía estaba en remisión. Las palabras del oncólogo todavía resonaban en mi mente como una melodía imposible. Los resultados son excelentes. Puedes salir del hospital por un día. Mi hermana tendría un día de libertad, de normalidad, de vida. Y ella solo quería una cosa, celebrar su cumpleaños número 17. Invita a tu amiga, me dijo Lucía con esa sonrisa que no veía desde antes del diagnóstico, esa con la que te estás quedando. Quiero conocerla. Mi estómago se apretó. Lucía llevaba meses preguntando por mi amiga, la razón por la que supuestamente me había mudado para estar más cerca del hospital. Había evitado sus preguntas con excusas vagas, pero ahora me miraba con esos ojos llenos de esperanza.
Y no podía negarle nada, no después de todo lo que había pasado. No sé si pueda venir, intenté evadir, trabaja mucho, por favor, vale. Es mi cumpleaños. Solo quiero un día normal con las personas que me importan. Así fue como terminé enviándole un mensaje a Damián. Algo que rara vez hacía. Nuestras comunicaciones eran principalmente notas dejadas en la cocina o mensajes breves sobre logística. Esto se sentía diferente, personal, peligroso. Es el cumpleaños de mi hermana. Va a salir del hospital por un día. Pregunta por ti. Sé que no es parte de nuestro acuerdo, pero significaría mucho para ella. No esperaba que respondiera, y definitivamente no esperaba que apareciera. Pero ahí estaba tocando el timbre del pequeño apartamento que había rentado para la fiesta, sosteniendo una caja que claramente contenía algo caro. No tenías que venir, dije, sorprendida de verlo allí, en este espacio que era mío, tan diferente del territorio neutral de su ático. Dijiste que era importante, respondió simplemente. Y algo en su tono me hizo sentir que, tal vez, solo tal vez, no había venido únicamente por obligación. Lucía se enamoró de él instantáneamente. No de manera romántica, sino de esa forma en que la gente joven reconoce a alguien genuino. Damián le regaló una cámara profesional, había recordado de alguna conversación casual meses atrás, que Lucía soñaba con estudiar fotografía. Es demasiado, protesté en voz baja mientras Lucía examinaba la cámara con reverencia. Está en remisión, dijo Damián, y la forma en que lo dijo, con un alivio genuino que no podía fingir. Me robó el aliento, merece soñar. Lo que me destrozó no fue el regalo costoso, fue lo que vino después. Damián, este hombre que había construido murallas tan altas alrededor de sí mismo. Se sentó con Lucía durante 2 horas enseñándole a usar la cámara. Le explicaba los ajustes técnicos con paciencia infinita, le mostraba cómo capturar la luz, cómo encontrar ángulos interesantes, y Lucía florecía bajo su atención, riendo, haciendo preguntas, tomando fotos de todo y todos. En un momento, Lucía insistió en tomarnos una foto juntos. Damián y yo nos paramos uno al lado del otro, torpes, manteniendo esa distancia segura que habíamos perfeccionado. Pero cuando el flash se disparó, su mano rozó la mía. Fue accidente. Duró menos de un segundo, pero sentí ese roce en todo mi cuerpo. Después de la fiesta, mientras limpiábamos juntos, otro momento extrañamente doméstico. Finalmente me atreví a preguntar lo que había estado atormentándome por semanas. ¿Quién es Mateo? Vi como su cuerpo entero se tensaba. Dejó de lavar el plato que tenía en las manos. Durante un largo minuto pensé que se iría, que levantaría sus murallas y me dejaría afuera como siempre hacía, pero no lo hizo. Mi hijo, dijo finalmente. Y esas 2 palabras cargaban un peso que podría aplastar montañas. Se sentó en el sofá con los hombros caídos de una manera que nunca le había visto, y entonces comenzó a hablar. Estuvo casado antes, Elena. Se habían conocido jóvenes, se casaron rápido. Tuvieron a Mateo 2 años después. Damián trabajaba constantemente, construyendo su carrera, su empresa, pensando que estaba dando a su familia todo lo que necesitaban, pero lo que realmente estaba dando era su ausencia. Cuando Mateo tenía 4 años, Elena lo llevó a visitar a sus padres en Argentina, una casa vieja, cableado defectuoso. Un incendio en medio de la noche. Elena murió protegiéndolo. Mateo sobrevivió, pero con quemaduras graves y un trauma que ningún niño debería cargar. La familia de Elena me culpó. La voz de Damián era apenas un susurro. Dijeron que si yo hubiera estado allí, si no hubiera estado siempre trabajando, obsesionado con la empresa. Dijeron que Mateo necesitaba un padre que realmente estuviera presente. Pelearon por la custodia y ganaron. Se lo llevaron de vuelta a Argentina. ¿Cuánto tiempo hace? 5 años. Hace 5 años que no lo veo, no me permiten contacto. Cada apelación ha sido rechazada, cada intento de comunicación bloqueado. Por fin entendía todo. La empresa no era sobre dinero o poder. Era sobre tener los recursos para pelear por su hijo. Era sobre demostrar que podía ser estable, responsable, digno. El matrimonio conmigo, el cumplir con el testamento de su padre, mantener el control de la compañía, todo era para Mateo. Por eso Antonio no puede ganar. Continué entendiéndolo todo ahora. Si él toma el control, lo desmantelará todo. Es vengativo y cruel, y yo no tendré nada que hacerle a un juez.
Ninguna forma de demostrar que puedo cuidar de Mateo. Hice algo que nunca había hecho. Tomé su mano. Esta vez no estaba fría. Estaba temblando, no sabía, dije. No sabía que estabas cargando todo esto solo. Esas eran las reglas, le intentó sonreír. Pero fue una cosa rota, sin involucramiento emocional, sin preguntas personales, al diablo con las reglas, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Damián me miró entonces, realmente me miró, de la manera en que no lo había hecho desde el día de nuestra boda, y algo cambió entre nosotros en ese momento. Una grieta en el muro que ambos habíamos construido tan cuidadosamente. Las semanas siguientes fueron confusas y aterradoras y maravillosas, las líneas que habíamos dibujado con tanta precisión comenzaron a borrarse. Damián empezó a llegar a casa más temprano. Cenábamos juntos, no en silencio funcional, sino con conversaciones reales. Yo le contaba sobre mi día, sobre Lucía, sobre los pequeños milagros de su recuperación. Él me hablaba de sus proyectos, sus frustraciones, sus esperanzas. Aprendí que le gustaba el café solo y amargo, que tenía insomnio y vagaba por el apartamento a las 3 de la mañana, que dibujaba diseños arquitectónicos a mano porque decía que el lápiz y el papel lo conectaban con el trabajo de manera que una computadora nunca podría. Él aprendió que horneaba cuando estaba estresada, que a veces producía 3 pasteles en una noche y los regalaba a los vecinos, que llamaba a Lucía todas las noches a las 8 en punto, sin falta, que lloraba durante las películas tristes pero siempre intentaba esconderlo. Eran cosas pequeñas, insignificantes, pero se sentían monumentales. Entonces vino la noche del evento de la empresa. Antonio estaba allí, todo sonrisas venenosas y encanto superficial. Se acercó a mí con 2 copas de champán, ignorando completamente a Damián. La nueva señora Cortés, dijo. Y la forma en que pronunció señora sonaba como un insulto. Mi hermano siempre tuvo buen ojo para adquirir activos valiosos, sentí a Damián tensarse a mi lado. Antonio continuó hablando sobre la empresa, sobre cambios que estaba considerando cuando tomara el control. Cada palabra era una amenaza velada, pero lo que realmente me perturbó fue cómo Antonio me miraba, como si supiera algo, como si pudiera ver a través de nuestra farsa. Cuando Antonio se alejó, finalmente Damián tomó su tercera copa de whisky. No era un bebedor, lo había notado, pero esa noche bebió más de lo que era prudente. Aléjate de Antonio, me dijo mientras conducía de vuelta a casa. Con la mandíbula apretada, destruye todo lo que toco, todo lo que... Se detuvo abruptamente, todo lo que nada. Olvídalo, pero yo no podía olvidarlo. Había visto miedo en sus ojos. Damián, que siempre era tan controlado, tan medido, tenía miedo de su hermano, y eso me aterraba. Esa noche no pude dormir. Cerca de las 2 de la mañana escuché movimiento en la cocina. Bajé y encontré a Damián preparando café, todavía vestido con el traje del evento. ¿También tienes insomnio?, lo observé. Parece que es contagioso. Nos sentamos en la isla de la cocina, bebiendo café que ninguno de los dos necesitaba. Había algo diferente en el aire esa noche, una tensión que no era incómoda, sino eléctrica. Gracias, dijo de repente, por hoy, por estar allí. Sé que Antonio es difícil, es tu hermano. ¿Siempre fue así? Damián suspiró, girando su taza entre sus manos. Antonio es 5 años menor, hijo de la segunda esposa de mi padre. Siempre sintió que tenía que competir conmigo, demostrar que era igual de valioso. Mi padre no ayudó, siempre comparándonos. Cuando murió y dejó la empresa principalmente en mis manos, Antonio, algo se rompió en él. Pero tú no tienes la culpa de las decisiones de tu padre. Intenta explicarle eso. Hubo un silencio. Luego, casi sin pensarlo, pregunté, ¿alguna vez te arrepientes de este arreglo? Damián me miró directamente, y su expresión era imposible de descifrar. Cada día me arrepiento, dijo lentamente, pero no de la manera que piensas. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, su teléfono sonó, un mensaje de su abogado. Antonio había presentado una moción formal. Estaba cuestionando la validez de nuestro matrimonio, alegando fraude. El juego había terminado. Antonio sabía la verdad, y con solo 3 meses restantes de nuestro contrato de 2 años. Todo por lo que Damián había trabajado estaba a punto de desmoronarse. Quedan 3 meses para que nuestro acuerdo termine.
3 meses hasta que el contrato expire y cada uno siga su camino. Debería sentir alivio, debería estar contando los días. En cambio, cada vez que pienso en ese plazo final, siento como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando lentamente, pero no tengo tiempo para procesar mis propios sentimientos, porque Antonio ha decidido atacar la mañana que recibimos la notificación legal. Damián estaba preparando café en la cocina. Habíamos desarrollado esta rutina pequeña y doméstica. Él hacía el café, yo preparaba el desayuno. No hablábamos mucho, pero era cómodo. Era nuestro. Cuando abrió el sobre, vi cómo todo el color desaparecía de su rostro. ¿Qué pasa?, pregunté. Y algo en mi voz ya conocía la respuesta. Nada bueno. Antonio está impugnando el matrimonio. Su voz sonaba hueca. Dice que es fraudulento, que es un montaje para cumplir con el testamento. Se me cayó el plato que tenía en las manos. Por suerte era de plástico. ¿Cómo puede? Pero ya sabía la respuesta. El contrato. Las habitaciones separadas durante el primer año. Todas esas noches en las que apenas nos dirigíamos la palabra. Damián leyó el documento con una expresión cada vez más sombría. Tiene copias del contrato. No sé cómo, pero las tiene. Fotografías de nuestras habitaciones separadas, declaraciones de personas que nos vieron en eventos públicos el primer año diciendo que apenas interactuábamos. Tiene todo. ¿Qué significa eso?, susurré, aunque ya lo sabía. Significa que, si prueba que el matrimonio es fraudulento, pierdo el control de la empresa. Antonio se queda con todo. ¿Y tú? Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Con frustración, podrías enfrentar cargos por fraude contractual. El abogado que contratamos fue directo y brutal en su evaluación. La única manera de combatir esto es demostrar que el matrimonio se volvió real. Vínculo emocional genuino, cohabitación como pareja casada, evidencia de una relación auténtica. Pueden hacer eso. Damián me miró, yo lo miré a él, y en ese momento ambos entendimos la ironía cruel de nuestra situación. Teníamos que mentir sobre un matrimonio falso que se había vuelto verdadero. Teníamos que actuar que estábamos enamorados cuando la verdad era que yo ya no estaba actuando en absoluto. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación legal. Nos mudamos oficialmente a la misma habitación. Tomamos fotografías juntos en la cocina, viendo películas, simplemente existiendo en el mismo espacio. Escribimos declaraciones coordinadas sobre cómo nos habíamos enamorado, cómo nos apoyábamos mutuamente. Porque nuestro matrimonio era real y lo extraño era que nada de esto se sentía como mentira. Cuando describía el momento en que me di cuenta de que me estaba enamorando de Damián, esa noche después del cumpleaños de Lucía, cuando lo vi enseñarle pacientemente a mi hermana cómo usar la cámara, cada palabra era verdad. Cuando él describía cómo yo lo había hecho sentir menos solo, cómo había traído luz a su vida oscura, podía ver en sus ojos que no estaba simplemente memorizando un guión. Estábamos mintiendo al decir que esto había sido amor desde el principio. Pero no estábamos mintiendo sobre lo que se había convertido. El día de la audiencia me sentí enferma de los nervios. Antonio estaba allí con su equipo de abogados, luciendo seguro y victorioso. Nos miraba con esa sonrisa venenosa que había aprendido a odiar. Damián y yo nos sentamos lado a lado. En algún momento, durante el testimonio del primer testigo de Antonio, una empleada doméstica que describía cómo nunca nos veía juntos en la casa, Damián tomó mi mano bajo la mesa. No fue para las cámaras, no fue para el juez, fue porque ambos estábamos aterrorizados. Nuestro abogado hizo un buen trabajo presentando la evidencia de cómo nuestro matrimonio había evolucionado. Las fotografías recientes, los testimonios de amigos y colegas que hablaban de cómo nos mirábamos el uno al otro, los registros del hospital que mostraban que Damián me acompañaba a las citas de Lucía. Cuando me tocó testificar, traté de mantener la voz firme. Sí, el matrimonio comenzó como un acuerdo, admití. Porque mentir sobre eso era imposible. Con toda la evidencia que Antonio había presentado, yo necesitaba ayuda para el tratamiento de mi hermana. Damián necesitaba cumplir con los términos del testamento de su padre, pero lo que comenzó como una transacción se convirtió en algo más. ¿Cuándo exactamente se enamoró de mi cliente?, preguntó nuestro abogado. Miré a Damián. Él me estaba mirando también, y en sus ojos había algo vulnerable expuesto que nunca había visto antes.
No fue un momento específico, dije lentamente, fue una acumulación de pequeños momentos, la forma en que recordaba cómo me gustaba el café, cómo aprendió a hacer las galletas favoritas de mi hermana porque sabía que la animaban. La noche que lo encontré llorando mientras miraba una fotografía de su hijo en lugar de esconderse. Me dejó quedarme con él en ese dolor. Fue cuando me di cuenta de que ya no estaba viviendo con un extraño. Estaba viviendo con alguien que se había vuelto esencial para mí. Las palabras salieron y no pude detenerlas. No eran parte del testimonio preparado. Eran simplemente la verdad. Derramándose después de meses de mantenerla contenida, cuando el juez dio un receso. Salí al pasillo para tomar aire. Necesitaba un momento para recomponerme, para dejar de temblar. Fue entonces cuando ella se me acercó. ¿Valentine Moreno? Me giré y vi a una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello oscuro y ojos que me resultaban extrañamente familiares. Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Sofía Rivera. Soy la hermana menor de Elena, la primera esposa. De Damián sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Necesito que sepas la verdad sobre Damián, continuó ella rápidamente, mirando nerviosa hacia la sala del tribunal. Sobre lo que realmente pasó con Mateo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué verdad? Sofía tomó aire profundamente. Mi familia mintió. La batalla por la custodia no fue porque Damián fuera un mal padre, fue por dinero. Los padres de Elena, cuando ella murió, se dieron cuenta de que Mateo tenía derecho a una herencia que en sí era el de la familia de Damián, pero necesitaban custodia completa para controlar esos fondos. No, entiendo. Antonio les ofreció un trato, explicó Sofía con lágrimas en los ojos. Si ellos ganaban la custodia y mantenían a Damián alejado de Mateo, Antonio les prometió un porcentaje de la empresa cuando finalmente lograra quitársela a Damián. Usaron el accidente, el trauma de Mateo, el dolor de todos para pintar a Damián como un padre negligente que siempre estaba trabajando, que nunca estaba presente. Pero no era verdad, Damián es un buen padre, yo lo vi con mi sobrino, lo amaba, lo ama. Me llevé una mano a la boca, sintiendo náuseas. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque llevo años sintiendo culpa por no haber hablado. Porque Mateo pregunta por su padre constantemente. Tiene 9 años ahora y cada vez que alguien menciona a Damián, sus ojos se iluminan. Y porque vi cómo lo mirabas allí dentro. Y sé que él merece la oportunidad de recuperar tanto a su hijo como la felicidad que vi en su cara cuando te miraba a ti. Sofía metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Esto es una carta de Mateo. La escribió hace 2 semanas. No se la di a mis padres porque sé que la destruirían. Pero creo que Damián debería verla. Tomé el sobre con manos temblorosas, adentro. Con letra infantil y irregular, querido papá, no sé si vas a leer esto. La abuela dice que estás muy ocupado y que por eso no vienes a verme. Pero yo sigo esperando. En la escuela dibujé una foto de nuestra familia y te puse a ti. La maestra preguntó quién eras y le dije que eras mi papá y que algún día volverías. ¿Todavía te acuerdas de mí? Yo me acuerdo de ti. Me acuerdo de que me llevabas sobre tus hombros y me hacías reír. Te extraño mucho. Con amor, Mateo. Las lágrimas caían por mi rostro mientras leía. Cuando terminé, miré a Sofía. Tengo que dársela. Hay más, dijo ella rápidamente. Tengo documentos, correos electrónicos entre Antonio y mis padres de hace 6 años, cuando todo comenzó. Puedo testificar. Puedo ayudarlos a luchar por la custodia de Mateo. Volví corriendo a la sala del tribunal. Buscando a Damián, lo encontré hablando con nuestro abogado en un rincón. Damián, mi voz salió ahogada. Tienes que leer esto. Le entregué la carta. Observé cómo sus ojos se movían sobre las palabras escritas por su hijo. Vi el momento exacto en que su compostura cuidadosamente construida se desmoronó. Sus manos comenzaron a temblar. Una lágrima cayó sobre el papel, luego otra, de donde Sofía, la hermana de Elena, está aquí. Quiere ayudar. Tiene pruebas de que Antonio manipuló toda la situación de custodia. Damián presionó la carta contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Mateo susurró. Mi hijo todavía me recuerda. Todavía me espera. Lo abracé allí mismo, en medio del pasillo del juzgado, sin importarme quién nos viera. Sentí como su cuerpo se sacudía con sollozos que probablemente había estado conteniendo durante 5 años.
pero cuando nos separamos y le expliqué todo lo que Sofía me había dicho, vi cómo la esperanza en sus ojos se mezclaba con algo más oscuro. Realidad, esa noche, después de que la audiencia se pospusiera para que nuestro abogado pudiera revisar las nuevas pruebas que Sofía había proporcionado, nos sentamos en nuestro apartamento en silencio. Hay un problema, dijo finalmente Damián con voz tensa. ¿Cuál? El dinero. La batalla legal contra Antonio nos ha costado casi todo. ¿Y ahora? Si empezamos un caso de custodia contra la familia de Elena, especialmente con ellos respaldados por los recursos de Antonio, se pasó las manos por el cabello con frustración. Nuestro abogado dice que tenemos que elegir. No podemos pelear ambas batallas simultáneamente. No. Financieramente lo miré sin comprender al principio. ¿Qué significa eso? Significa que puedo seguir luchando contra Antonio para mantener la empresa, lo cual me daría los recursos eventualmente para pelear por Mateo, o puedo empezar el caso de custodia ahora. Mientras Mateo todavía me recuerda, todavía me espera, pero tendría que dejar que Antonio se quedara con la empresa. Pero la empresa era tu manera de luchar por Mateo. Desde el principio dije, sintiendo como la injusticia de la situación me ahogaba. Todo lo que has hecho. Lo sé, su voz se quebró, pero Mateo tiene 9 años. En unos pocos años más. Tal vez deje de preguntar por mí, tal vez ya no quiera conocerme. El tiempo. El tiempo es algo que no puedo recuperar. Esa noche, no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración de Damián a mi lado, sabiendo que él tampoco estaba durmiendo. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución que no existía, y entonces, en algún momento antes del amanecer, supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras Damián estaba en la ducha, salí del apartamento. Fui directamente a la oficina de Antonio. Su secretaria intentó detenerme, pero simplemente pasé junto a ella y abrí la puerta de su oficina. Antonio estaba sentado detrás de su escritorio. Y la sorpresa en su rostro rápidamente se convirtió en esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba Valentine. ¡Qué sorpresa tan dramática! Tengo una propuesta, dije, manteniéndome de pie aunque mis piernas querían temblar. ¿Ah, sí? Se reclinó en su silla. Claramente divertido, te escucho. Voy a firmar una declaración jurada admitiendo que el matrimonio comenzó como un acuerdo contractual, que Damián lo hizo específicamente para cumplir con los términos del testamento. Eso invalida su reclamo sobre el control de la empresa. Antonio se inclinó hacia adelante, interesado. Ahora continúa. A cambio, retiras todos los cargos de fraude contra mí y contra Damián, y le das un acuerdo financiero suficiente para financiar la batalla de custodia por Mateo. Tú obtienes la empresa, que es lo que siempre quisiste. Damián obtiene la posibilidad de recuperar a su hijo. ¿Y qué ganas tú en este acuerdo tan generoso? Nada, respondí con honestidad, pero no se trata de mí. Antonio me estudió durante un largo momento interesante, muy noble. Pero, dime, ¿Damián está al tanto de este plan heroico tuyo? No. A su sonrisa se ensanchó aún mejor. Sabes que va a odiarte por esto, ¿verdad? Por tomar esta decisión sin consultarlo, probablemente te admití. Y las palabras dolieron más de lo que había anticipado. Antonio sacó documentos de su escritorio. Trato hecho. Firma aquí. Cuando regresé al apartamento, Damián estaba en la cocina, luciendo angustiado. Se giró cuando me escuchó entrar. ¿Dónde estabas? He estado tratando de llamarte. Necesito decirte algo, le interrumpí, porque si no lo decía rápido, perdería el valor. Y le conté lo que había hecho. Vi la comprensión llegar a su rostro en ondas. Primero confusión, luego shock, luego algo que se parecía peligrosamente a la traición. ¿Cómo pudiste? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin hablar conmigo? Porque sé que habrías elegido, dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque todo en mí quería derrumbarse. Habrías tratado de encontrar otra manera. Habrías intentado salvar la empresa para poder luchar por Mateo eventualmente. Pero Damián, él tiene 9 años, te está esperando. Y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. La empresa era para Mateo. Gritó, y nunca lo había visto así, tan fuera de control. Todo era para él, para tener algo que ofrecerle, para ser digno de ser su padre. Tú ya eres digno. Grité de vuelta, no necesitas una empresa para eso, Mateo. No quiere un imperio empresarial, quiere a su padre, y ahora tienes la posibilidad de dárselo. ¿A qué costo? Su voz se quebró. Antonio gana, y tú
¿Por qué harías esto? El contrato se vuelve inválido. No obtienes el pago final. No obtienes. Se detuvo, pero ambos sabíamos qué palabra había quedado sin decir. Nosotros. No había nosotros sin el matrimonio legal. No había futuro juntos con el contrato invalidado y Antonio controlando todo. Lo hice porque te amo, dije en voz baja. Y fue la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Y porque Mateo te necesita más de lo que yo necesito. Un final feliz, empecé a empacar mis cosas esa misma tarde. Damián no intentó detenerme, se encerró en su estudio. Y pude escuchar a través de la puerta cómo hablaba con su abogado sobre comenzar inmediatamente el proceso de custodia. Me mudé de regreso al pequeño apartamento con Lucía. Ella estaba feliz, saludable, planeando comenzar la universidad el próximo semestre. Debería haberme sentido victoriosa. Había salvado a mi hermana. Había dado a Damián la oportunidad de recuperar a su hijo de entonces. ¿Por qué sentía como si hubiera perdido todo? Pasaron 3 semanas antes de que supiera algo. Las noticias no vinieron de Damián, sino de Sofía, quien me llamó una tarde. Pensé que debería saber, dijo. El juez le otorgó a Damián custodia compartida. 6 meses aquí. 6 meses en Argentina, con posibilidad de modificación. En el futuro, Mateo va a venir a España en 2 días. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor tan intenso que no podía respirar. Gracias por decirme, Valentine. Él pregunta por ti, Damián. No directamente, pero Sofía hizo una pausa. Creo que cometió un error al dejarte ir. Después de colgar, me senté en el sofá de mi pequeño apartamento y me permití llorar por todo lo que había ganado y todo lo que había perdido, por el amor que había encontrado en el lugar más inesperado y que había tenido que soltar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Damián, el primero. En 3 semanas él viene a casa, por ti. No sé cómo agradecerte, no sé si tengo derecho a pedirte esto, pero necesito que sepas, veo lo que hiciste, te veo a ti, y estoy enamorado de alguien de quien no estoy seguro de merecer. Miré el mensaje durante mucho tiempo con él, corazón latiéndome dolorosamente en el pecho, y me pregunté si el amor a veces significaba soltar, o si significaba tener el coraje de aferrarse incluso cuando todo parecía perdido. 3 semanas después de firmar esa declaración que destruyó todo, me encontraba de vuelta en un apartamento pequeño con Lucía. Debería haberme sentido victoriosa. Mi hermana estaba sana, su cabello comenzaba a crecer de nuevo, sus mejillas recuperaban color. Había cumplido mi misión, la había salvado. Entonces, ¿por qué sentía que me estaba muriendo por dentro? El apartamento era luminoso y acogedor. Lucía había colgado sus fotografías por todas las paredes, llenando el espacio de vida y color, pero yo apenas lo notaba. Pasaba los días moviéndome como un fantasma, yendo del sofá a la cama y de vuelta. No diseñaba, no cocinaba, solo existía esperando llamadas que nunca llegaban. Vale. Tienes que comer algo. Lucía dejó un plato frente a mí una tarde. Su voz tenía esa firmeza que solía usar yo con ella cuando estaba enferma. Los roles se habían invertido. ¿No has comido nada en todo el día? No tengo hambre. No me importa. Se sentó frente a mí y en sus ojos vi una madurez que no debería estar allí a los 17 años. El cáncer te hace crecer rápido. Voy a decirte algo y necesito que me escuches de verdad. Levanté la vista. Sorprendida por su tono, ¿lo amas?, dijo simplemente. No era una pregunta. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron. No pude negarlo. No podía seguir mintiéndole a mi hermana. No después de todo. No importa, dije entre sollozos. Él necesitaba a Mateo más de lo que me necesita a mí. Tomé la decisión correcta. ¿La correcta para quién? Lucía. Tomó mi mano. Vale, me salvaste la vida. Lo sé. Pero eso no significa que tengas que sacrificar la tuya para siempre. Hiciste lo correcto al ayudarlo con su hijo. Pero ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu felicidad? No es tan simple, el amor nunca lo es, dijo mi hermana de 17 años con la sabiduría de alguien que había mirado a la muerte a los ojos. Pero eso no significa que no valga la pena luchar por él. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Damián estaba librando su propia batalla. Una que yo seguía de lejos, a través de búsquedas obsesivas en internet y mensajes ocasionales de conocidos mutuos. El caso de custodia había avanzado rápidamente. Sofía, la hermana de Elena,
Había sido una testigo invaluable. Había traído evidencia de las manipulaciones de la familia, correos electrónicos que mostraban cómo Antonio había orquestado todo desde el principio. Pero el camino legal era traicionero y lento. Lo que no sabía, lo que nadie me había dicho, era que Damián estaba luchando con más que solo documentos legales. Estaba luchando consigo mismo, su abogado. Me contó más tarde que Damián había dicho algo durante una de las sesiones de preparación. No puedo perderlo de nuevo. Pero ya la perdí a ella. La dejé irse sin pelear porque estaba tan roto que no podía admitir que la necesitaba, que la necesito más que cualquier cosa, excepto, Y se había detenido. Porque la verdad era demasiado grande para pronunciarla. En voz alta, el día de la audiencia crucial llegó. Yo no tenía planes de asistir, ya no era su esposa, legalmente hablando. No tenía derecho a estar allí, pero a las 7 de la mañana. Lucía entró a mi habitación con ropa limpia. Levántate, te vas a arrepentir toda tu vida si no vas. No puedo simplemente aparecer, si puedes, y lo harás. Ahora muévete. Llegué al juzgado sintiéndome como una intrusa. Me senté en la parte de atrás de la sala, esperando pasar desapercibida, pero cuando Damián entró con su abogado, me vio inmediatamente. Nuestras miradas se encontraron. Y el impacto de ese momento casi me hace levantarme y salir corriendo. El dolor en sus ojos era insoportable. El juez entró y la audiencia comenzó. Escuché testimonios sobre la capacidad de Damián como padre, sobre su estabilidad financiera o la falta de ella ahora que Antonio controlaba la empresa. Sobre el bienestar de Mateo. Entonces el juez hizo una pregunta que cambió todo. Señor Cortés, hablemos sobre su sistema de apoyo. Un niño que ha experimentado trauma significativo necesita estabilidad emocional. ¿Qué puede hacerle a su hijo en términos de estructura familiar? Vi a Damián vacilar. La respuesta honesta era nada. Estaba solo. La empresa había desaparecido. Su hogar se sentía como un mausoleo. Su matrimonio era legalmente nulo. Pero, entonces hizo algo que nunca había visto hacer a Damián Cortés. Abandonó el guión, abandonó el control, y dijo la verdad: no tengo una empresa ya, no tengo mucha familia, pero tengo alguien que me enseñó que la fortaleza no se trata de protegerte a ti mismo, se trata de dejar que alguien te vea roto, y yo la vi a ella y ella me vio a mí, y de alguna manera eso fue suficiente. Hizo una pausa y por primera vez desde que comenzó a hablar me miró directamente. Si me da a mi hijo, le daré esa verdad que el amor es sacrificio y presencia y presentarse, incluso cuando te cuesta todo. Porque eso es lo que ella me enseñó. Y eso es lo que quiero enseñarle a Mateo. El silencio en la sala era absoluto. El juez me miró entonces, estudiándome con curiosidad. ¿Es usted la persona a la que se refiere el señor Cortés? Me puse de pie con piernas temblorosas. Sí, su señoría. ¿Está dispuesta a testificar? No había planeado esto. No estaba preparada. Pero miré a Damián, vi la vulnerabilidad cruda en su rostro. Y supe que tenía que decir la verdad, toda la verdad. Me llamaron al estrado, bajo juramento, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propias palabras. Hablé. Damián Cortés es el hombre más emocionalmente reservado que he conocido. Elegirá el trabajo sobre el sueño, la distancia sobre la vulnerabilidad, el control sobre el caos. Pero cuando ama, ama con todo. Mi voz se quebró. Pero continué. Lo vi llorar por un hijo que no podía abrazar. Lo vi intentar construir un reino solo para ser digno de ese niño pequeño, y lo vi convertirse en alguien que podía admitir que necesitaba ayuda, que podía aceptar amor aunque lo aterrorizara. Mateo no necesita un padre perfecto. Necesita al padre que Damián realmente es, imperfecto, intentándolo y absolutamente incapaz de rendirse. Cuando terminé, tenía lágrimas corriendo por mi rostro y no me importaba. El juez me agradeció y me permitió sentarme, pero no volví a la parte trasera de la sala. Me senté en la primera fila donde Damián pudiera verme, porque si iba a ser vulnerable, yo también lo sería. 3 semanas de espera, 3 semanas que se sintieron como 3 años. Luego llegó la decisión, custodia compartida, 6 meses en España, 6 meses en Argentina inicialmente. Con potencial de modificación basado en el progreso de Mateo. Damián había ganado.
su hijo volvería a casa. Supe de la decisión a través de un mensaje de texto del abogado, quien pensó que querría saberlo. Estaba feliz por Damián. Verdaderamente feliz. Pero también sentía un vacío tan profundo que dolía respirar. Entonces, 2 días después, recibí un mensaje de Lucía. Hoy recogemos a mi hermano del aeropuerto. Asegúrate de estar lista a las 3. ¿Qué? No voy a... Él me escribió, interrumpió Lucía. Mostrándome su teléfono, me pidió que me asegurara de que estuvieras en el aeropuerto. Dijo algo sobre no cometer el mismo error 2 veces. Mi corazón se detuvo. Lucía, no puedo simplemente aparecer cuando él conoce a su hijo por primera vez en 5 años. Él quiere que estés allí. Vale, deja de huir. El aeropuerto estaba lleno de gente, ruidoso y caótico. Lucía me arrastró a través de la multitud hacia la zona de llegadas internacionales. Y entonces los vi. Damián estaba arrodillado, abrazando a un niño pequeño con ojos cautelosos y cicatrices visibles en sus manos. Mateo, padre e hijo. Reunidos después de 5 años de ausencia forzada, la imagen era tan íntima, tan sagrada, que me detuve en seco. No puedo interrumpir esto, susurré, pero entonces Damián levantó la vista, me vio, dijo algo a Mateo, quien miró en mi dirección con curiosidad. Luego Damián se puso de pie y caminó hacia mí, dejando su equipaje, dejando todo, solo, caminando hacia mí, se detuvo frente a mí. Y por un momento ninguno de los dos habló. El ruido del aeropuerto se desvaneció, solo existíamos nosotros dos y todo lo que no os habíamos dicho. No soy bueno en esto, comenzó finalmente. La vulnerabilidad, el pedir, pero me devolviste a mi hijo, y en algún momento de los últimos 2 años, me devolviste a mí mismo. Esto ya no es un contrato. No lo ha sido por mucho tiempo. Hizo una pausa. Buscando las palabras correctas. Sé que el matrimonio es legalmente inválido. Sé que te estoy pidiendo que arriesgues tu corazón de nuevo con alguien que todavía está aprendiendo cómo ser abierto, pero lo besé, en medio del aeropuerto, rodeada de extraños, con Lucía aplaudiendo en algún lugar detrás de nosotros. Lo besé, y fue diferente a nuestro primer beso bajo la lluvia. Este no era desesperado, era una elección, era un comienzo. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. Hablas demasiado para alguien que es malo con la vulnerabilidad, dije, sonriendo a través de las lágrimas. Mateo se había acercado, observándonos con esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen los niños que han sido lastimados. Me arrodillé a su altura. Hola, Mateo, soy Valentine. Tu papá me ha contado mucho sobre ti. El niño me estudió con ojos serios, demasiado viejos para su edad. ¿Vas a quedarte? Preguntó finalmente. Miré a Damián. Él me estaba mirando con una esperanza frágil que rompía y reparaba mi corazón al mismo tiempo. Sí, dije, sintiendo la verdad de esa palabra en cada parte de mi ser. Me voy a quedar. Un año después. Nuestro apartamento era irreconocible. Las paredes blancas y estériles ahora estaban cubiertas con los dibujos de Mateo y las fotografías de Lucía. El minimalismo frío había sido reemplazado por el caos hermoso de una familia real. Damián había comenzado una nueva firma de arquitectura más pequeña, centrada en viviendas asequibles, el tipo de trabajo que realmente le importaba. Mateo dividía su tiempo entre España y Argentina, y cada mes que pasaba, su risa se volvía un poco más fácil, sus pesadillas un poco menos frecuentes. Lucía había comenzado la universidad, estudiando fotografía como siempre soñó. A veces, la encontraba mirando sus propias fotos del hospital, procesando su trauma a través del arte, y Damián y yo nos casamos de nuevo, una boda real esta vez. Con Lucía como dama de honor y Mateo como portador de anillos, sin contratos, solo votos, que escribimos nosotros mismos sobre segundas oportunidades y elegirse mutuamente cada día. Una tarde, mientras veía a Damián ayudar a Mateo con su tarea mientras Lucía los fotografiaba discretamente, pensé en esa oficina de registro civil 2 años atrás, en cómo había dichos y por desesperación, en cómo ese matrimonio falso, nacido de necesidad y dolor, se había transformado en la cosa más real que había conocido. Damián levantó la vista y me sorprendió mirándolo. Sonrió esa sonrisa que ahora guardaba solo para mí y para Mateo, para nuestra familia reconstruida. ¿En qué piensas?
Preguntó en que a veces las mentiras más grandes conducen a las verdades más transformadoras. Dije en que descubrí la verdad demasiado tarde, pero resulta que demasiado tarde era exactamente el momento correcto, esa noche después de acostar a Mateo. Damián y yo nos sentamos en el balcón como hacíamos ahora casi todas las noches. Ya no éramos extraños orbitando el uno alrededor del otro. Éramos dos personas rotas que habían aprendido a curarse juntas. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja de cómo comenzó todo esto. Damián consideró la pregunta seriamente. ¿Cómo consideraba todo ahora? Me arrepiento del dolor. Me arrepiento de cuánto tiempo nos tomó ser honestos, pero no me arrepiento del resultado. No me arrepiento de ti. Tomó mi mano y esta vez no había frialdad. Solo calidez, solo presencia, solo amor ganado a través del sacrificio y la vulnerabilidad y el presentarse día tras día. Incluso cuando era aterrador, acepté casarme por necesidad. Descubrí la verdad demasiado tarde, que el amor no siempre llega en el momento correcto, o de la manera correcta. A veces llega disfrazado de transacción comercial, a veces crece en los espacios entre las mentiras necesarias y las verdades dolorosas. Pero cuando finalmente llega, cuando finalmente lo reconoces por lo que es, vale cada momento de dolor que te llevó hasta allí. Y mirando a mi familia, este grupo improbable de personas rotas que se encontraron en la oscuridad y decidieron sanar juntas, supe que no cambiarían ni un solo momento de nuestro viaje, ni siquiera los más dolorosos, porque todos esos momentos nos habían traído aquí, a casa, a nosotros, y esa era la verdad más poderosa de todas.